Florida podría enfrentarse a una amenaza aún más seria que las enormes pitones de las que todos hablan. Se trata de un parásito microscópico que avanza entre las serpientes nativas y altera todo el equilibrio de la cadena alimentaria. Ahora la pregunta no es solo cómo Florida logrará controlar a las pitones, sino cómo podrá enfrentar a un enemigo tan pequeño que resulta imposible verlo. Vamos a explorarlo. ¿Qué pasaría si la mayor preocupación de Florida no fuera la pitón de más de 6 metros, en la que todos se enfocan, sino algo tan pequeño que casi nadie nota? En lo profundo de los Everglades llegó un organismo microscópico junto con las grandes serpientes. Este parásito, transportado por las pitones birmanas, ahora está transformando el ecosistema de Florida de manera importante. Su nombre es Railietiela orientalis, conocido como el gusano pulmonar de las serpientes. Los científicos lo identificaron por primera vez al examinar serpientes nativas como las serpientes de liga, las víboras pigmeas y las serpientes de agua. Muchas estaban delgadas, débiles y con dificultad para respirar. Dentro de sus pulmones, encontraron gran cantidad de pequeños gusanos que llenaban las vías respiratorias. La fuente se volvió evidente. El gusano pulmonar proviene de Asia, el lugar de origen de las pitones birmanas. Con el tiempo, las pitones desarrollaron resistencia, pero las serpientes nativas de Florida no tienen defensas para ellas. El parásito es una amenaza completamente nueva. El parásito se mueve siguiendo una cadena sencilla. Una pitón infectada deja desechos con huevos. Los insectos se alimentan de esos desechos. Los huevos se desarrollan en su interior, y luego lagartos y ranas comen esos insectos, cuando una serpiente nativa consume una rana o un lagarto infectado. Las larvas entran en su cuerpo, pasan del estómago a los pulmones, donde crecen y se multiplican hasta ocupar los conductos respiratorios. Muchas serpientes pierden fuerza, respiran con dificultad y sufren daños graves en los pulmones. Esto provocó una segunda ola de cambios. Las pitones redujeron primero a los mamíferos y ahora el parásito afecta a los reptiles nativos. Más tarde los científicos descubrieron que el gusano pulmonar ya se había extendido más allá de los Everglades. Al menos 18 especies de serpientes nativas en Florida lo portan y ha llegado a muchos condados, posiblemente hasta Jacksonville y cerca del Panhandle. Lo más preocupante es que el gusano pulmonar ya no depende de las pitones. Ahora se desplaza con facilidad entre las serpientes nativas. Incluso si todas las pitones desaparecieran, el parásito seguiría presente y continuaría expandiéndose. A medida que bajan las poblaciones de serpientes nativas, la cadena alimentaria vuelve a cambiar. Aumentan los roedores y los depredadores que dependen de las serpientes, como halcones y águilas. Pierden una fuente de alimento esencial. Los investigadores ahora se preguntan si el parásito está adaptándose. Ya pasó de huéspedes asiáticos a huéspedes norteamericanos, aunque la infección en mamíferos o humanos se considera poco probable. Los expertos tampoco esperaban que saltara de las pitones a las serpientes nativas. Aún existen dudas sobre mascotas o cazadores que podrían entrar en contacto con animales infectados. Hay una excepción importante. La mocasín de agua de Florida parece resistente al parásito por razones que podrían estar relacionadas con su genética o su dieta. Esto ha despertado interés en saber si esta especie puede ayudar a los científicos a comprender cómo enfrentar al organismo. Lo que comenzó como un conflicto contra un depredador grande y visible, se ha vuelto un desafío provocado por un ser microscópico. No existe cura ni tratamiento y no hay un método confirmado para detenerlo. Con pocas opciones disponibles, Florida recurrió a un plan tan inesperado que muchos reaccionaron con sorpresa. Pero para entender por qué el Estado tomó una medida tan inusual, debemos regresar al lugar donde comenzó toda esta crisis. Mucho antes de que llegaran los grandes cambios. Los Everglades de Florida funcionaban como uno de los ecosistemas más valiosos del país. No eran solo un humedal, sino un río de hierba de movimiento lento que cubría más de 1,5 millones de acres. Este antiguo entorno subtropical sostenía una enorme variedad de especies y generaba más de $31,000 millones al año en beneficios como control de inundaciones y agua potable para millones de personas en el sur de Florida. La vida aquí dependía de un equilibrio delicado. Grandes grupos de aves zancudas como garzas,
Garcetas e ibis cruzaban el cielo. Mapaches, zarigüeyas y conejos de marisma llenaban las praderas, mientras linces y zorros nativos se movían entre islas de árboles conocidas como hammocks. El cambio comenzó de manera silenciosa con el huracán Andrew, en agosto de 1992. Este ciclón de categoría 5, con vientos superiores a 165 millas por hora, atravesó el sur de Florida y dañó un criadero de reptiles cerca de Miami. Cuando la tormenta terminó, un número desconocido de pitones birmanas provenientes del sudeste asiático había escapado hacia los humedales. Al mismo tiempo, se desarrollaba una tendencia más lenta. Durante los años 80 y 90, las pitones birmanas se volvieron mascotas exóticas populares que se vendían por unos $10. Crecían mucho más de lo que los dueños esperaban, algunas superando los 6 metros y más de 200 kilos, incapaces de cuidarlas. Muchos propietarios liberaron las serpientes en los bordes de los Everglades, sin saber que estaban contribuyendo a un problema ecológico creciente. Algunos investigadores creen que esta explicación no cuenta toda la historia. Señalan que el huracán pudo haber abierto un centro de cría más grande y sin regulación, liberando muchas más serpientes de lo que se informó durante años. Los avistamientos de pitones se consideraron raros y no urgentes. Mientras tanto, los reptiles se expandieron rápidamente. El clima cálido, la humedad, el agua poco profunda y la abundancia de presas hicieron de los Everglades un lugar ideal para ellas. Los animales nativos no tenían experiencia con depredadores de este tipo. Las pitones birmanas son cazadoras altamente adaptadas. Se camuflan con facilidad. Permanecen bajo el agua por largos periodos y usan fosetas sensibles al calor en sus mandíbulas para detectar mamíferos en la oscuridad. Su capacidad reproductiva complica aún más la situación, ya que una sola hembra puede poner hasta 100 huevos. Las estimaciones actuales sugieren que entre 100,000 y más de 300,000 pitones viven en el sur de Florida, y el paisaje antes vibrante se ha vuelto silencioso. Un estudio de 2012 mostró caídas drásticas en los mamíferos nativos, en las zonas más afectadas. Los mapaches disminuyeron un 99.3%, las zarigüeyas un 98.9% y los linces un 87.5%. Poblaciones enteras casi desaparecieron. Quienes trabajan en los Everglades describen extensiones largas sin casi avistar vida silvestre. Los pequeños mamíferos que antes sostenían toda la red trófica prácticamente han desaparecido. El equilibrio que había durado generaciones se rompió. Y cuando las autoridades comprendieron la gravedad del problema, encontrar a las serpientes se volvió extremadamente difícil. Los Everglades se habían vuelto silenciosos. Y la crisis de las pitones era solo una parte de un reto mucho mayor. Y cuando la magnitud del problema ya no pudo ignorarse, Florida intentó algo audaz, confiando en que la rapidez y la fuerza humana pudieran cambiar el rumbo. Antes de continuar con este descubrimiento tan interesante, no te quedes solo con el me gusta. Toca también ese hype si estás viendo desde tu teléfono. Toma solo unos segundos y ayuda a que este video llegue a muchas más personas. Prometo seguir trayéndote contenido aún mejor. Y ahora, sigamos. El primer esfuerzo importante llegó en 2013, con el Florida Python Challenge, un evento público creado para generar conciencia y reducir la cantidad de pitones. Cualquier persona podía participar y el concursante con más serpientes capturadas podía ganar un premio de $10,000. La iniciativa creció rápido. Para 2024, más de 800 participantes de todo Estados Unidos y Canadá llegaron con trampas y ganchos para serpientes. Ese año capturaron 195 pitones birmanas, lo que atrajo atención positiva de los medios y dio la sensación de que había avances. Sin embargo, los resultados tuvieron poco efecto en la población total. En 2025, los participantes removieron un récord de 294 serpientes, pero esta cifra representaba mucho menos del 1% de la población estimada de 100,000, si el número real estaba más cerca de 300,000. El impacto era aún menor. Los Everglades no se estaban recuperando, y el desafío se había vuelto más simbólico que útil. Florida entonces pasó a una estrategia más dirigida. El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida contrató a 2 docenas de cazadores profesionales
para trabajar durante todo el año. Sus esfuerzos, sumados a los programas estatales y federales, han eliminado más de 23,000 serpientes desde 2017. Aún así, esta cantidad es menos del 5% del total estimado, ya que muchas más nacen sin ser detectadas entre la densa vegetación. El Estado también probó tecnologías avanzadas. Se usaron drones térmicos para localizar serpientes desde el aire, pero el calor de los Everglades hacía que los reptiles se confundieran con el entorno. La vegetación espesa reducía aún más la visibilidad, impidiendo que los drones ofrecieran el avance que se esperaba. Ingenieros probaron conejos robóticos diseñados para moverse y emitir calor para atraer pitones. Pero las serpientes, que dependen del silencio y de presas vivas, mostraron poco interés. Otro método usó serpientes exploradoras conocidas como serpientes Judas. Los investigadores colocaban transmisores en machos grandes y los soltaban durante la temporada de reproducción para que guiaran hacia las hembras, aunque funcionó en algunos casos. El proceso seguía siendo lento, costoso y limitado en alcance. Los expertos de campo también notaron comportamientos extraños. Las pitones evitaban trampas y zonas donde la gente caminaba con frecuencia. Algunos machos marcados incluso se movían en trayectorias en forma de bucle que dificultaban su seguimiento, lo que generó dudas sobre cómo podían adaptarse en un entorno con pocas amenazas, tras años de intentos y una inversión considerable. La conclusión se volvió evidente. Eliminar por completo a las pitones no era posible. La población solo podía controlarse, no erradicarse. Las serpientes ya estaban establecidas firmemente en los Everglades, y otro problema comenzaba a volverse aún más relevante. Y cuando parecía que la situación no podía complicarse más, surgió una idea arriesgada que muchos creían que solo empeoraría todo. Con la invasión de pitones creciendo más rápido de lo que cualquiera podía controlar, y un nuevo parásito extendiéndose entre las especies nativas, Florida llegó a un punto crítico. La situación llamó la atención mucho más allá del estado, y muchos temían que el tiempo para salvar los Everglades se estuviera agotando. Fue entonces cuando las autoridades anunciaron un plan que rápidamente apareció en los titulares. Al principio, la idea parecía increíble. Florida tenía la intención de liberar cientos de serpientes en la naturaleza para enfrentar el problema de las pitones. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de bromas y preguntas. Muchas personas no entendían por qué un estado que ya luchaba contra serpientes invasoras planeaba soltar más. Algunos comentaristas lo compararon con errores ecológicos del pasado, como los sapos de caña liberados en Australia en la década de 1930 o los mangostas introducidos en Hawái en la década de 1880. Ambos casos terminaron con consecuencias imprevistas que dañaron gravemente a la fauna local. Debido a estas comparaciones, muchos pensaron que Florida estaba repitiendo el mismo error. Los medios trataron la propuesta como una historia curiosa, y algunos residentes no sabían cómo podría afectar a sus mascotas o al entorno local. Para muchos observadores, la idea parecía destinada al fracaso. Sin embargo, la realidad detrás del plan era completamente distinta. No se trataba de introducir otra especie invasora. Era el resultado de décadas de preparación por parte de científicos y organizaciones dedicadas a la conservación. La especie que se liberaría era la serpiente índigo oriental, un depredador nativo que alguna vez tuvo un papel clave en el ecosistema de la región. La serpiente índigo oriental es conocida como el emperador del bosque. Es la serpiente nativa más larga de Norteamérica, capaz de alcanzar casi 3 metros. Sus escamas azul oscuro brillan con la luz del sol, y una mancha anaranjada bajo el mentón la hace aún más llamativa. Lo más importante es que la índigo es ofiófaga, lo que significa que se alimenta de otras serpientes de manera natural. Es inmune al veneno de víboras, como las serpientes de cascabel, las bocas de algodón y las cabezas de cobre. En lugar de estrangular a su presa, usa sus poderosas mandíbulas para sujetarla y tragarla. En su entorno natural, es considerada uno de los principales depredadores terrestres. Históricamente, la serpiente índigo vivió en Carolina del Sur, Georgia, Florida y partes de Mississippi. Su supervivencia dependía de los bosques de pino de hoja larga y de las madrigueras de la tortuga de tierra. Estos bosques cubrían casi 90 millones de acres en el sureste. Pero la tala,
El desarrollo urbano y la reducción de incendios naturales destruyeron gran parte del hábitat. Las tortugas de tierra eran el segundo elemento fundamental. Sus profundas madrigueras protegían a las serpientes índigo del frío y del fuego. Más de 300 especies dependen de estas madrigueras, lo que convierte a la tortuga en una pieza esencial del ecosistema. A medida que los bosques de pino de hoja larga desaparecían y las poblaciones de tortugas disminuían, las serpientes índigo también se vieron afectadas. Durante la Gran Depresión, las tortugas fueron recolectadas como alimento y las serpientes encontradas en sus madrigueras eran a menudo sacrificadas. Para 1978, la serpiente índigo oriental fue catalogada como amenazada y había desaparecido de Alabama y del norte de Florida. Por eso el plan de liberación no era una decisión impulsiva. Se trataba de un proyecto de restauración cuidadosamente organizado. Durante décadas, agencias estatales y grupos conservacionistas trabajaron para criar serpientes índigo en cautiverio, recuperar los bosques de pino de hoja larga y proteger a las tortugas de tierra. Lo que al público le pareció extraño era en realidad el resultado de una planificación científica de largo plazo destinada a devolver a un depredador nativo su papel fundamental en el ecosistema. Aún con el regreso de una poderosa serpiente nativa, la lucha estaba lejos de terminar, y Florida comenzó a probar algunas de sus estrategias más inusuales hasta ahora. Empecemos con los conejos de marisma. Una pitón birmana normalmente cazaría uno de inmediato, pero en este caso los conejos son en realidad robots. Estos conejos robóticos fueron creados por el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida para atraer a las grandes serpientes fuera de sus escondites y ayudar a reducir su impacto creciente sobre la fauna nativa. Atrapar una pitón no es lo más difícil. El verdadero problema es encontrarla. En la naturaleza, las pitones se camuflan tan bien que solo se observa una pequeña parte de ellas. Por eso los investigadores esperan que el cebo pueda darles una ventaja. Los conejos robóticos podrían cambiar la situación. Y este verano se liberaron 120 para hacer pruebas. En el pasado se usaron animales vivos, pero resultaron muy costosos y complicados de manejar. Así que los robots fueron la mejor opción. Los dispositivos funcionan como juguetes avanzados. Emiten calor y se mueven de forma similar a un conejo real. Algo importante porque las pitones buscan presas vivas. Los robots funcionan con energía solar. Pueden controlarse a distancia y se colocan en recintos supervisados. Cuando una pitón se acerca, una señal alerta a un contratista para capturarla. Cada robot cuesta alrededor de $4,000 y el Distrito de Agua cubre los gastos, aunque los resultados a largo plazo aún no se conocen. Los primeros indicios son positivos. Los robots son resistentes al agua, no requieren alimento y tienen cámaras y sensores de movimiento. Si es necesario, los científicos pueden agregar olor real de conejo para que el cebo sea más convincente. Otra estrategia utiliza animales reales. Las pitones se mueven por humedales y bosques con un camuflaje excelente, lo que dificulta detectarlas. El terreno también es complicado. Y los drones térmicos ayudan poco porque las pitones coinciden con la temperatura del entorno. Aquí es donde entran los perros entrenados. Los perros se han usado en muchos proyectos de conservación y pueden aprender a reconocer distintos olores, incluido el de las pitones. Para prepararlos, se requirió entrenarlos para trabajar de forma segura en zonas con agua, calor y otros animales. Más tarde los estudios mostraron que los perros eran más efectivos encontrando pitones que los equipos humanos de búsqueda. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida entrenó a 2 perros, Truman y L. Yanar, usando toallas impregnadas con olor y serpientes vivas con rastreadores. El primer gran éxito de Truman llegó en 2020, cuando localizó una pitón de 8 pies en el condado de Miami-Dade, después de detectar una serpiente. Los perros retroceden mientras un biólogo la retira de manera segura. Ahora buscan 5 días a la semana en terrenos públicos. Estas herramientas forman parte de un esfuerzo mayor. Florida permite la eliminación de pitones durante todo el año en tierras públicas y privadas, y el Florida Python Challenge anual fomenta la participación comunitaria ofreciendo recompensas por la captura de serpientes. Mientras mucha gente discutía sobre si era correcto soltar una serpiente para controlar a otra,
Algo muy distinto estaba ocurriendo en los pantanos, en lo profundo de la Reserva Nacional Big Cypress. Investigadores seguían a un macho de pitón de 13 pies y 24 kilos llamado Loki. Llevaba un rastreador GPS para un estudio de reproducción. Una mañana de diciembre. El equipo revisó su señal esperando una actualización normal. En lugar de eso, encontraron a Loki inmóvil sobre la hierba, con la cabeza arrancada y escondida bajo agujas de pino. Una cámara trampa pronto dio la respuesta. Un lince rojo nativo, de unos 11 kilos. Había derribado a la enorme serpiente. Los expertos señalaron que era el primer caso conocido de un lince matando y comiendo a una pitón birmana adulta con más del doble de su tamaño. Durante años, las pitones habían dominado el paisaje. Ahora, uno de los propios depredadores de Florida había logrado enfrentarse a una amenaza que muchos creían imposible de detener. Algunos investigadores piensan que el clima más frío pudo haber ralentizado a la pitón, convirtiéndola en una presa más fácil. Aún así, el hecho abrió nuevas dudas. Empezaron a aparecer reportes en todo Florida de caimanes que sorprendían a pitones más pequeñas y de panteras de Florida que también se enfrentaban a ellas. Estas observaciones llevaron a preguntarse si los depredadores nativos estaban aprendiendo nuevas formas de atacar. Esta idea sugiere que los depredadores podrían adaptarse con la experiencia, transmitiendo conductas exitosas a las crías. Un biólogo incluso describió el hallazgo como una victoria para las especies nativas. Sin embargo, el cambio era muy lento. Un solo lince no podía revertir años de crecimiento de la población, y muchas más pitones seguían naciendo sin ser vistas. La naturaleza se había sumado al esfuerzo, pero el avance seguía siendo limitado. Esto hizo que el siguiente paso fuera igual de importante: el regreso de la serpiente índigo oriental. Durante años, equipos de conservación habían liberado ejemplares criados en cautividad en la reserva Apalachicola Bluffs and Ravines. En el norte de Florida, esta zona está lejos del núcleo de pitones, pero forma parte del antiguo territorio de la índigo. Los investigadores vigilaban a las serpientes de cerca, con la esperanza de que formaran una población estable. En otoño de 2023, las cámaras de monitoreo registraron 2 crías silvestres de índigo. Las primeras descendientes confirmadas de adultos liberados. Fue la primera reproducción exitosa de serpientes índigo en el norte de Florida en casi 50 años. Cuando hallaron una de las crías sin marca alguna, quedó claro que había nacido completamente en libertad. La especie no solo resistía, estaba empezando a recuperarse. Durante 2024 y 2025 los avistamientos continuaron. Se registró un macho fuerte de casi 2 metros, moviéndose entre los matorrales, y se confirmó la supervivencia de 19 serpientes de programas de liberación anteriores. Este avance fue posible porque años de trabajo restaurando los bosques de pino de hoja larga y protegiendo las madrigueras de las tortugas de tierra estaban empezando a reconstruir el ecosistema. Esto no significa que las serpientes índigo vayan a acabar con las pitones. Viven mucho más al norte. Mientras que las pitones siguen concentradas en los Everglades, todavía no se han encontrado. El mensaje de fondo es que los depredadores nativos están cambiando y que los proyectos de conservación a largo plazo están dando resultados reales. Durante décadas, la historia de los Everglades pareció escrita solo con fracasos y soluciones que no funcionaban. Pero el verdadero progreso llegó al recuperar el paisaje y devolver a una especie nativa su lugar en la naturaleza. El problema de las pitones sigue siendo grave, y la amenaza del gusano pulmonar continúa extendiéndose. Aún así, los últimos acontecimientos en los pantanos muestran algo que hacía falta en este relato: señales de resistencia y esperanza. Y con este giro inesperado, los científicos ampliaron aún más su forma de actuar. Los conejos robóticos y la liberación de serpientes índigo son solo una parte de un esfuerzo mucho más amplio. En los próximos años, los investigadores planean unir diferentes herramientas, como ampliar el uso de perros entrenados capaces de detectar pitones por su olor y estudiar técnicas genéticas que permitan localizar y reducir sus poblaciones de forma más precisa. La participación del público también será fundamental. La educación y la tenencia responsable de mascotas pueden evitar futuras invasiones antes de que comiencen. En conjunto, estas estrategias, desde tecnología avanzada hasta la restauración de especies nativas,
Muestran cómo los científicos trabajan desde muchos ángulos para encontrar soluciones prácticas y duraderas. A medida que todos estos esfuerzos se integran, los Everglades se encuentran en un momento decisivo. Los desafíos provocados por las pitones birmanas, el rápido parásito pulmonar y décadas de cambios ecológicos continúan desarrollándose. Pero la historia ya no se define solo por pérdidas. El camino por delante no será sencillo. La población de pitones sigue firmemente establecida en los Everglades, y el parásito continúa extendiéndose entre las serpientes nativas. La eliminación total no es posible, y el ecosistema seguirá cambiando de formas que los científicos deberán seguir de cerca. Aún así, estos avances recientes muestran que los Everglades no están quietos, están aprendiendo, adaptándose y respondiendo a su manera. Al final, esta historia no trata solo de las amenazas que enfrentan los Everglades. El futuro de Florida depende ahora de un trabajo constante y a largo plazo. Restaurar el hábitat, proteger a las especies nativas y evitar nuevas invasiones definirán lo que venga después. La crisis de las pitones pudo haber comenzado con una serie de errores humanos, pero la respuesta se ha convertido en un esfuerzo coordinado entre investigadores, administradores de vida silvestre y comunidades locales. Si disfrutaste el video de hoy, dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.